Muéstrame tus cicatrices y te diré cuál es el conflicto, la guerra que has tenido en la vida. Todos tenemos cicatrices, las escondemos, las ocultamos. Pocas personas conocen ese lado nuestro, pero todos en la vida tenemos cicatrices grandes y pequeñas. Lo triste es que todas esas heridas lo provocaron personas muy cercanas a nosotros. ¿Y cómo es que la cicatriz nos duele más? Porque allí, para la herida, fue colocada el único medicamento llamado perdón. Y el perdón cerró la herida, cicatrizó la herida. Cicatrices no duelen. Sin embargo, todos tenemos cicatrices. Efesios capítulo 4, versículo 32. Yo quiero que tú me acompañes allí. Solo que para entender el 32, permíteme comenzar desde el 31. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes que en un solo versículo yo puedo encontrar un consejo, una advertencia, un camino, una súplica de parte de Dios? Si tú quieres evitar que tu corazón se llene de amargura, porque la amargura es el combustible del odio, si tú quieres quitar de tu vida el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, tú tienes que hacer tres cosas. Primero, sed benigno. La palabra benignidad tiene relación con bondad. No seas grosero, sé bondadoso, sé gentil, trata bien a las personas, porque aquello que das es aquello que recibes. Y nunca des esperando recibir, pero si tú sonríes, alguien te va a sonreír. Si tú abrazas, vas a recibir abrazo. Ahora, qué interesante, sé bondadoso, sé benigno. Número 2, misericordioso. La misericordia es una de las cualidades que forma parte del carácter de aquel que es llamado para el reino de los cielos. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, ¿tú quieres alcanzar misericordia? ¿Tú quieres tener misericordia? Aprende primero a ser misericordioso. Número 3, aprende a perdonar. Estas tres cosas tienen que ir de la mano: la bondad, la misericordia y el perdón. Porque en sí, el perdón es el reflejo de cuánta misericordia hay en tu corazón y cuánta bondad tú puedas tener. Solo que nadie puede ser misericordioso, ni benigno, ni bondadoso si no tiene a Cristo en la vida. Por eso es que es tan difícil perdonar a menos que Cristo no haga un milagro en nuestro corazón. El perdón en sí es un milagro. En un corazón egoísta, el perdón es un milagro. Y perdona así como Dios te perdonó. Ahora, yo quiero que tú me entiendas porque este es un asunto interesantísimo. No es que tú vas a perdonar como tú quieres, perdona como Dios te perdona. Y yo considero el mayor desafío que tiene todo cristiano. Vamos a admitir que perdonar no es una tarea fácil, es muy difícil. Porque nuestras mayores heridas tienen que ver con nuestras relaciones humanas. Y las mayores heridas lo causan siempre las personas más cercanas a nosotros. Y claro que también causan otro tipo de personas, ¿no? Personas que te ponen obstáculos en el camino, personas que siempre van a existir personas que van a ver lo peor dentro de lo mejor que tú hagas. Siempre vas a encontrar personas que van a aparecer solo para reclamar y no para ayudar. Siempre van a existir personas en el ambiente laboral, universitario, en la casa, en la familia, personas que en lugar de curar tus heridas, te abren heridas, te van a causar heridas. Entonces, Dios dejó aquí una única medicina para curar las heridas del alma. Cuando hablo del alma, estoy hablando de sentimientos, estoy hablando del área interna del ser humano.
del corazón, de la mente. Y esa medicina se llama perdón. Solo que el perdón es como Cristo te perdonó. Y aquí el desafío aumenta. ¿Cómo es que Cristo me perdona? Lo primero que yo debo entender es lo siguiente. ¿Qué es el perdón? Ya comencé diciendo que el perdón es un milagro de Dios en el corazón. Por eso es que para perdonar hay que primero pedir a Dios que nos enseñe a perdonar. Porque no es un acto natural del ser humano. El acto natural es ofender. El acto divino es perdonar. Entonces, lo que tenemos que entender es que el perdón no es la recompensa que recibe el ofensor. Porque hay personas que dicen, ¿para qué voy a perdonar si él no merece? Ah, buen punto, porque nadie merece el perdón. El perdón es un regalo inmerecido. Tú no es que te vas a aquel que te ofendió y le dices, mira, te voy a perdonar y te voy a recompensar por lo que me has hecho. No, el perdón es la recompensa para el otro. El perdón es la medicina para ti. O sea, cuando alguien ofrece el perdón, más beneficiado es el que ofrece que el que recibe. El que recibe también es beneficiado, pero más beneficiado es el que ofrece. ¿Y por qué razón? Porque la falta de perdón es destrucción. Tú ya escuchaste aquella historia que una serpiente una vez entró a una carpintería y mientras se arrastraba, allí pasó por encima de un serrucho y el serrucho obviamente le hirió un poco. Al instante ella se volvió y mordió al serrucho. Y mordiendo al serrucho, ¿qué sucedió? Pues se hirió gravemente la boca. Entonces, no comprendiendo lo que estaba ocurriendo, pensando que el serrucho lo estaba atacando, ella decidió envolverse, enrollarse alrededor del serrucho para sofocar al serrucho. Solo que mientras más intentaba sofocar al serrucho con su cuerpo, mientras más apretaba con sus fuerzas, pues más sangraba. Así que por desgracia la serpiente acabó siendo muerta por el serrucho. Y esta es una historia, ¿verdad? Los seres humanos también intentamos sofocar con amargura. Vamos a imaginar que alguien me hace daño y yo como la serpiente, con el serrucho, empiezo a apretar y a decir, yo voy a odiar, yo voy a enojarme, yo voy a devolver el mal que me hizo. Es como la serpiente que está envolviéndose en el serrucho pensando que así va a solucionar el problema. Pero finalmente termina destruyendo. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como dice aquí el consejo del apóstol Pablo, si quieres quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la malicia, la maledicencia, sé benigno, sé misericordioso y comienza a perdonar. Porque no existe otra medicina para poder curar las heridas internas, si no es el perdón. Ahora, el perdón tenemos que entender como un puente por el cual todos tenemos que pasar. Vamos a imaginar que tú dices, yo no quiero perdonar. Recuerda que en algún momento el puente que destruyes es el puente por el cual tú vas a tener que caminar. Porque un momento tú vas a ofender y nadie es perfecto. Nadie. Mira, nosotros causamos heridas conscientes e inconscientes. A veces herimos a la persona sin saber que eso hiere. A veces lo hacemos de manera consciente, otras veces lo hacemos de manera inconsciente. Pero heridas causamos y nos causan heridas. Entonces, si es que es un puente que yo debo conservar, yo debo aprender a ofrecer y también a pedir perdón. Porque si yo quiebro ese puente, cuando yo necesite de perdón, tampoco voy a tener. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseñó que para recibir el perdón del cielo, tenemos que aprender a perdonar a nuestro prójimo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 2, que es la oración del Padre Nuestro. Y Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús nos enseñó a orar. Todos sabemos la oración del Padre Nuestro. Solo que dentro de la oración, Jesús dice así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Para recibir el perdón, aquí hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Perdónanos como nosotros lo hacemos. ¡Wow!
Esta es una condición bien clara. Quiere recibir, ofrece. Entonces, tú no quieres dar, tampoco pidas. No intentes pedir, porque el perdón tiene una condición. ¿Quieres tener paz en el corazón? Entonces Dios dice, ¿cómo te voy a dar mi perdón si tú no eres capaz de dar el perdón a quien te pidió perdón o a quien te ofendió? ¿Cómo yo te voy a colocar paz en el corazón si tu corazón está lleno de amargura? Entonces, el momento que tú te despidas de eso y perdones, estés en paz, yo te voy a dar mi paz completa. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 37. Nuevamente se repite la misma idea, mira. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37 dice así: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Este concepto es tan claro. ¿Quieres perdón? Perdona. Clarísimo. ¿No quieres ser condenado? No condenes. ¿No quieres ser juzgado? No juzgues. ¿Quieres perdón? Perdona. Vamos a Marcos, un libro antes. Mire, en todos los evangelios habla del perdón. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras ofensas. O sea, si tú estás pidiendo perdón y te acuerdas que tienes algo contra alguien, perdona. Así tu Padre también te va a perdonar todas las ofensas. Y Jesús contó una historia extraordinaria. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. A partir del versículo 23 en adelante, Jesús cuenta una historia que no necesita explicación. Y quiero que tú me acompañes para que juntos podamos leer esta historia. Mateo 18, 23 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas a sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Aquel siervo se postró y le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, te pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que apenas le debía 100 denarios. Ojo, él debía 10,000, pero otro a él le debía 100. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso. Se fue, lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y le dijeron al señor lo que había pasado. Llamándole a su siervo, le dice: siervo malvado, yo te perdoné 10,000 y tú no pudiste perdonar 100. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús termina diciendo así: así mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué fuerte, ¿verdad? Así mi Padre hará. O sea, Dios te perdona 10,000 y tú no puedes perdonar 100. Piensa conmigo en lo siguiente. Dicen los especialistas en salud mental que el ser humano tiene aproximadamente por día unos 60,000 a 70,000 pensamientos. La pregunta es, de los 60,000 pensamientos, ¿cuántos son ofensas para Dios? ¿Tú ya entendiste eso? ¿Cuánto perdón tú necesitas de Dios? Ahora, viene alguien y te ofende, y claro, no vamos a minimizar las ofensas. Las ofensas hieren, lastiman, abren heridas, abren abismos, abren distancias. Pero tú miras y dices: no, yo no te voy a perdonar. La pregunta es, si la persona no merece tu perdón, ¿tú mereces el perdón de Dios? Ahora es interesante que Jesús aquí está contando una parábola y dice: aquel que no sabe o no aprende o aquel que no ofrece el perdón, pues tampoco va a recibir. Entonces, cuando hablamos de perdón, hablemos de dos direcciones. La relación horizontal va a depender de mi relación vertical, porque nadie da lo que no tiene. ¿Qué cosa es lo que te quiero decir con esto? Una persona
que no aprende a perdonar es porque no ha experimentado el perdón de Dios. ¿Cómo yo puedo negar el perdón a alguien si yo ya me sentí perdonado por Dios? ¿Me entiendes? Entonces, el perdón es un asunto netamente espiritual. Yo no puedo ofrecer aquello que no tengo, aquello que no recibí. Pero si yo estoy consciente de que yo no merezco el perdón de Dios y Él me perdona aunque yo no merezca, yo voy a ofrecer el perdón a quien no merece. No lo voy a recompensar por lo que hizo. Pero así como yo fui perdonado, yo voy a perdonar. Este es un atributo comunicable el cual Dios comparte. Así como Él hace contigo, haz con los demás. El primer texto que leímos, ¿qué cosa es? Tienes que perdonar como Cristo lo hace. Ahora, un asunto interesante aquí. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Porque si tú dices, yo voy a esperar sentir para perdonar, nunca vas a perdonar. Perdón es una decisión consciente. La amargura me hace daño, la ira me hace daño, el sentimiento de venganza me hace daño, el rencor me hace daño. Entonces yo no voy a seguir tomando veneno queriendo que el otro se muera. Si yo tomo veneno, yo me voy a morir. Entonces la falta de perdón es un veneno que yo estoy tomando. Pero tú estás amargado, deseando lo peor para el que te hizo daño. El otro está tranquilo, tú te estás muriendo. Ahora, cuando hablamos de perdón, vamos a hablar de aquí de clases, de tipos incluso. Por ejemplo, el perdón que das a alguien que te lo pide. Ese es el perdón más común y el que todos esperamos, ¿verdad? Alguien comete una falta, alguien se arrepiente genuinamente y te dice, perdóname. Y hay arrepentimiento porque hay cambio. Entonces, allí entra lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, 3 dice, aquel que te pide perdón, pues perdónalo. Porque hay alguien que está pidiendo, alguien que está siendo consciente. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Alguien te pide perdón, perdónale. Punto final. Y esto es lo ideal, ¿verdad? Yo ofendí, pido perdón y se soluciona el asunto. Pero hay una segunda clase, que esto es lo más difícil. Es el perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente. Pero tienes que darlo por tu paz mental. ¿Estás entendiendo? O sea, el primer tipo de perdón es aquel que te pide perdón y está arrepentido y ahí se acabó el asunto. El otro es aquel que no te pide perdón, pero tampoco está arrepentido. Pero tú le vas a ofrecer por tu salud mental, por tu relación vertical con Dios y por tu relación horizontal con tu prójimo. Ahora, otro asunto. El tercero es más complicado, venimos de menos a más. Si el primero ya es difícil, imagínate, el segundo está más complicado. El tercer tipo de perdón, ese es el más difícil. Es el que se da a alguien que no te pide. A alguien que ni siquiera piensa que necesita de tu perdón. ¿Encontraste personas así? O sea, no te pide, pero tampoco piensa que necesita de tu perdón. Y Jesús nos dio un ejemplo allí, Lucas capítulo 23. ¿Recuerdas allí cuando Jesús estaba siendo crucificado? Nadie le dijo, perdónanos porque estamos haciendo. Jesús perdonó a quienes no le pedían. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien, hasta aquí está todo bonito. Esto puede estar en el papel, en poesía, en el canto, en el libro, en la lectura, está todo bonito. Más el asunto es cómo yo hago, porque para mí me es difícil, me es complicado. Tú puedes decir, pastor, usted no sabe las ofensas, usted no sabe. Entonces ya no añadas más problema al problema. Porque cuando tú no perdonas, estás añadiendo un problema mayor, tú no estás sanando la herida, tú no estás permitiendo que la herida cierre. Pastor, es que usted no sabe, a mí me hicieron lo peor, la peor injusticia, conmigo violentaron, conmigo me arruinaron, me acabaron mis sueños, me acabaron la vida. Sí, pero la falta del perdón hace que tú te sigas lastimando sobre la herida que ya te abrieron. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo? Si yo no puedo. Bueno, vamos a analizar aquí 6 puntos importantes. Primer punto, no puedes, yo lo sé. Primer punto, pídele a Dios que te ayude.
Porque si hay alguien que es especialista en perdonar es Dios y Él sabe cómo. Y Él sabe cómo ayudar. Por eso es que cuando Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar, uno de los temas principales que trató en la oración fue el perdón. Ahí vimos Lucas capítulo 11, versículo 4. Entonces, no subestimes el deseo de Dios para poder ayudarte sobre este asunto. Y te voy a decir por qué. Porque Dios disfruta perdonar. Él murió perdonando. Y hablar del perdón de Dios es hablar de algo tan precioso que Dios ofrece al ser humano. Entonces, el primer texto que leí dice así: tienes que amar como Cristo te perdonó, como Dios te perdonó. Entonces, yo para poder perdonar como Dios me perdonó, primero tengo que ser consciente para qué sirve el perdón, qué es el perdón y otro, cómo es que Dios me perdona. ¿Tú quieres saber cómo Dios te perdona? Vamos a la Biblia. En primer lugar, Él nos perdona horizontalmente. Me encanta lo que dice el libro de Salmos capítulo 103, versículo 12. Salmos capítulo 103, versículo 12 dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras culpas o nuestras rebeliones. Horizontal. Mira la distancia del oriente hacia el occidente. Así hizo alejar de su presencia todas mis culpas, dice David. Horizontalmente. Pero Dios no solamente nos perdona horizontalmente, Dios nos perdona verticalmente. Salmo 103, 11 dice así: como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como me encanta. Primero dice la distancia del oriente hacia el occidente. Ahora dice, mide la distancia del cielo y la tierra. Así Dios tiene misericordia para perdonar. Entonces, horizontalmente, verticalmente, si tú unes ya es una cruz, ¿verdad? Vertical, horizontal. Pero ahí viene el tercer punto. Dios perdona inmerecidamente. Salmo 103, versículo 10, dice así: Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Tú te imaginas si Dios nos diera lo que realmente merecemos? ¿Qué merecemos, verdad? Él nos perdona de una manera inmerecida. No hay manera de explicar el perdón. Pero no solamente inmerecidamente. Dios nos perdona eternamente. Eso me encanta. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice así, y añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y de sus pecados y transgresiones. Él me perdona para siempre. Los seres humanos vamos llevando una nota mental, ¿verdad? Va una, va dos, va tres, ya perdoné aquí, ya perdoné allá, yo hice, y hemos aprendido incluso a contar, ¿verdad? Ya va una, ya va dos, ya va tres, cuarto ya no. Pero ahí viene el otro asunto. Dios nos perdona repetidamente. Te diste cuenta que todas las cosas estoy terminando en mente, ¿verdad? Porque el problema está en la mente. Dios nos perdona horizontalmente, verticalmente, inmerecidamente, eternamente, pero Él nos perdona completamente. Isaías capítulo 1, versículo 18. Quiero que tú me acompañes ahí a ese texto. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ah, es que Dios me perdona completamente. Cuando yo pido perdón a Dios, Él se olvida de mi pecado. El problema es que yo sigo recordando mi pecado, porque aunque Dios me perdona, yo me sigo culpando. Y ahí viene el otro asunto que vamos a hablar de aquí a poco, que es el autoperdón. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues martillándote? ¿Por qué sigues culpándote? Porque Él perdona completamente. Y es la manera como Él nos pide para perdonar. Pero ahí viene el asunto, pastor. ¿Cómo yo puedo perdonar completamente? Aquí viene el segundo asunto del perdón. Porque a nosotros nos han enseñado que
nosotros podemos perdonar como Dios perdona. Ojo con esto. Nosotros tenemos que perdonar como Dios perdona, repetidamente, constantemente, inmerecidamente, pero hay algo que nosotros no podemos hacer, algo que solo Dios puede hacer. ¿Sabes qué cosa es? Y escuchaste aquella expresión, perdonar es olvidar. No es así. Solo Dios puede olvidar de nuestras faltas. Esto puede parecer un bonito consejo, un bonito dicho, pero no se olvida. Tú sabes que hay ciertas cosas que tú nunca vas a olvidar. Por ejemplo, alguien mata a un ser querido. ¿Tú lo perdonas? Sí. ¿Lo vas a olvidar? No. Si tú fuiste víctima de una violación, ¿perdonas? Sí, tienes que perdonar. ¿Pero vas a olvidar ese hecho? No. Alguien te acusó falsamente, te llevó hasta la justicia, denigró tu nombre, manchó tu nombre. ¿Vas a olvidar? No. Pero ¿cuál es el asunto del perdón? El perdón es que Dios puede quitar todo el dolor. Y yo puedo recordar aquel hecho sin dolor. Eso es un milagro. No significa que yo lo olvido. Significa que cada vez que lo recuerdo, ya no me duele. El Señor me ayudó a superar, cerró la herida. Y como ya te mencioné, cicatrices no duelen más. Cicatrices es apenas el recuerdo que en algún momento hubo una herida sangrando, pero que con el poder de Dios y con el tiempo cicatrizó. ¿Y cómo cicatriza Dios? Colocando el perdón y haciendo que yo pueda perdonar. Tercer asunto, si tú quieres perdonar, no divulgues la ofensa. ¿Me estás entendiendo? O sea, no riegues el veneno. Hay personas que se sienten ofendidas y para poder calmar su dolor comienza a divulgar por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube. Empiezan a mandar indirectas. No, eso no te ayuda. Por favor, ¿tú quieres curar realmente la herida? ¿Quieres perdonar como Cristo? No empieces a divulgar a todo el mundo. Que me ofendió. No. Así, ¿sabes qué vas a provocar? Ahí va a poner la gente, no perdones, ¿esto para qué? Y comienza no ayudarte, a abrir más la herida. Entonces no divulgue la ofensa. Cada vez que tú quieras hablar, divulgar una ofensa de alguien que te hizo, tú debes preguntarte así, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué quiero lograr? La Biblia dice en Proverbios 26:20, sin leña el fuego se apaga. Es decir, si tú dejas de alimentar la ofensa se acabará. ¿Entiendes? Entonces, el perdón es la clave para poder abrir la puerta del resentimiento y del odio que está ahí en nuestro corazón. Decirle, salgan, yo no lo necesito más en mi vida, porque ustedes me están destruyendo. Entonces, no te amargues pensando en el hecho, cambia tus pensamientos. Si estás solo pensando en eso, te vas a enfermar. Déjalo ir, suelta. No te aferres a algo que te hace sangrar. Aquí yo coloco una frase, deja de rumiar. Tú viste a los animalitos que siempre están rumiando después de comer, algunos animales, ¿verdad? Las ovejas, por ejemplo, comen pasto, luego después están descansando, pero vuelven y comienzan a masticar. Los seres humanos rumiamos, pero rumiamos dolor. Bueno, sería que rumiásemos alegría, rumiásemos aquellas cosas lindas. No, hay un dolor adentro, lo sacamos, masticamos, saboreamos, tragamos, nuevamente lo sacamos, masticamos. Eso te hace daño, déjalo ir. Cuando tú tienes una herida y la herida siempre está descascarando, nunca va a sanar. Y una herida infectada, ¿sabes qué va a pasar? Va a traer moscas. Escúchame bien. Entonces, cuando tú divulgas una ofensa, cuando tú estás insistiendo en lo mismo, estás descascarando la herida, estás rumiando lo que pasó, vas a traer moscas. Se va a infectar tu vida. Número 4. Prosigue adelante. No te detengas. ¿Sabes que el perdón restaura el presente, provee la base para el futuro y te libera del pasado? Esto me encanta del perdón. El perdón te empuja a no quedarte estancado. Hubo un evento traumático, hubo un asunto que para ti al comienzo fue tan imperdonable, eso te amarra, te detiene, te estanca, tus pensamientos están enfocados en eso, pero tú perdonas, superas y eso te ayuda
aceptar lo que pasó y avanzar, a continuar. La vida continúa. Número 5. No esperes que el ofensor te pida perdón. No siempre va a suceder. Entonces, si alguien te ofendió, no lo ha hecho todavía, probable que nunca lo hará. ¿Qué tienes que hacer? Tú vas y le vas a decir, yo te perdono. Perdona a tu padre que te abandonó. Perdona a aquel que te traicionó. Perdona a aquel que te hirió. Perdona a aquel que se burló de ti. Perdona a aquel que te dijo que no puedes. Perdona a aquel que te lastimó. Ahora, perdonar trae consecuencias también. Perdonar no significa, yo te perdono y yo quiero seguir recibiendo maltrato de ti. No, yo te perdono porque quiero estar en paz con Dios, pero bueno, yo me voy a distanciar de esta relación, esto va a ser la consecuencia de tal asunto. El perdón me trae paz, me trae alivio.